Bienvenidos a esta clase. Mi nombre es Boris Ramírez, soy profesor de informática y de desarrollo de software y en esta oportunidad vamos a desarrollar los ejercicios de la guía EDA, que significa elaboración de algoritmos. Bien, en la clase anterior vimos parte de esta guía, vimos los conceptos básicos de lógica computacional, un poco acerca del diseño de los algoritmos, de los diagramas de flujo. También hicimos la instalación de PCInt y ahora vamos a la parte de los algoritmos de estructura secuencial. Entonces voy a obviar toda la parte teórica y nos vamos a ir directamente a los ejercicios. Bien, aquí tenemos el primer ejemplo de algoritmo. Para hacer los algoritmos vamos a aplicar un método de análisis que se llama la caja negra. Y los algoritmos secuenciales son aquellos cuyas operaciones se dan una después de otra sin ningún tipo de evaluación o condición, o incluso también sin ningún tipo de estructura de iteración. Y cada efectón se efectúa una tras otra y da la impresión que se ejecutan en línea recta. Por ejemplo, tenemos un algoritmo que va a efectuar la suma de dos números. A la derecha tenemos un diagrama de flujo que me representa los típicos algoritmos secuenciales que tienen un inicio, las variables de entrada que generalmente son digitadas del teclado, las operaciones, estas pueden ser cálculos o pueden ser operaciones de cadenas de textos, y las variables de salida, que esas se van a presentar a la pantalla o pueden ser impresas. Ahora bien, pasando al análisis de la caja negra, el algoritmo nos dice que tenemos que sumar dos números. Le voy a agregar aquí digitados del teclado. Vamos a hacer un pequeño cambio de letra aquí para que nos quepa. Pero es importante hacer énfasis en que la información va a ser digitada del teclado. Bueno. Bien, el método de la caja negra es bien sencillo. En primer lugar debemos definir las variables de entrada. ¿Qué son las variables de entrada? La variable de entrada es todo aquello que va a entrar al programa. Generalmente es por medio del teclado. Pueden ser números, cadenas de texto, pero que el usuario final lo va a digitar del teclado para realizar una determinada operación. Luego necesitamos definir las variables. Esas variables tenemos que definir dos cosas. En primer lugar tenemos que definirles un nombre. Aquí ya se lo definí. Como vamos a sumar solamente dos números, tenemos que referirnos exactamente al enunciado del problema. Entonces yo digo, el primer número que yo voy a digitar del teclado, le voy a asignar el nombre de PNUM, que significa primer número. Estos nombres abreviados, también que son conocidos como nombres mnemotécnicos, puede ser la combinación de dos palabras, también solamente sus iniciales, pero me sirven para no digitar tanto, para que las variables tengan un nombre corto y que sean fáciles de identificar también. La otra variable, segundo número, igual snum, aquí hay un error de digitado. Parece que aquí el diccionario se ha pasado inglés de Estados Unidos, por eso me da este error. Bien, dejémoslo ahí, que eso es para otra cosa. Qué molesto este diccionario. Bien, hoy sí. Entonces, repetir, aparte de eso yo tengo que ver qué tipo
de datos voy a guardar en la computadora. Y aquí hay algo que tengo que aclarar. La información que vamos a digitar y se va a guardar en la computadora no va a ser permanente. No se va a guardar en un dispositivo de almacenaje permanente como puede ser el disco duro, una memoria USB o algún otro dispositivo, sino que se va a guardar de forma temporal en la memoria RAM mientras se ejecute el programa. Entonces, en este caso, yo veo las dos dice un número, pero no me da más información si es un número entero, si es un número con decimales, si es negativo, si es positivo. Y entonces simplemente yo le pongo, en este caso, un tipo de número que me englobe a todos. Para eso están los números reales. Y entonces solo voy a agregarle aquí tipo real. Y eso va para las dos variables. Ahora, la variable de salida también va a ser de tipo real. En este caso, le he puesto suma 1. ¿Por qué le he puesto suma 1? Tanto en los lenguajes de programación como en el pseudocódigo existe algo que se conoce como palabras reservadas del lenguaje. En este caso serían, para ser más preciso, palabras reservadas del pseudocódigo, que no las puedo tomar para nombres de variables ni constantes. Entonces por eso le pongo suma y le agrego el número 1. Entonces ahí ya no es idéntica a la palabra reservada del pseudocódigo suma y la puedo utilizar. Luego tenemos las fórmulas procedimientos, condiciones o restricciones. Bien, en este caso no tenemos ninguna condición por el tipo de algoritmo que estamos haciendo, que es secuencial. No se va a evaluar ninguna condición o restricción. Y tenemos la siguiente fórmula. Suma 1. Este símbolo que acá está lo utilizamos en lugar del símbolo igual. Este es el símbolo de designación y no ocupamos el símbolo igual porque el símbolo igual en programación generalmente se utiliza para comparar una o más variables. Incluso en algunos lenguajes de programación se le ocupa doble, ¿verdad? Por eso es que vamos a ocupar el operador de asignación y lo vamos a hacer bien sencillo, el operador de asignación utilizando el símbolo de menor y el guión alto. Con eso basta para que lo podamos hacer. Entonces, esto lo que me hace es las veces del símbolo igual. Ahora, simplemente pongo el nombre de la primera variable, el operador más y el nombre de la otra variable y cierro con punto y coma. PCInt no me exige que cierre con punto y coma, pero la mayoría de lenguajes de programación sí. Y para que nos vayamos acostumbrando a una sintaxis más formal, se los voy a pedir que lo hagan de esa forma. Y si no se recuerdan un poquito de los operadores, voy a retroceder algo por aquí. Y vamos a ver. Operadores de comparación. Aquí está el igual. Operadores aritméticos. Bien, aquí está el de asignación. Entonces, pedirles por favor, esta guía ya la tienen en formato PDF, que la lean para que cuando estemos desarrollando los ejercicios nos acordemos ocupar los operadores correctos. Bien, regresando al ejercicio, como ya lo tenemos acá, ¿verdad? Ya tenemos las variables de entrada, las variables de salida y las fórmulas o procedimientos. Ya podemos construir el algoritmo utilizando PCInt. Voy a cargar PCInt. Ya una vez tengo cargado PCInt, voy a aumentar un poco la vista con la lupa. Por ninguna circunstancia tenemos que borrar donde dice aquí algoritmo ni fin algoritmo, porque esto me representa el inicio y el fin del algoritmo. Aquí donde va sin título
le escribimos el título del algoritmo. Le podemos poner el mismo, suma 1. Y simplemente presionamos la tecla Enter para generar espacio, y todos los demás comandos o las demás instrucciones u órdenes, como usted prefiera llamarles, las vamos a escribir entre este y este otro segmento de pseudocódigo. Bien, una de las mejores prácticas es al inicio grabar o guardar cualquier tipo de archivo, ya sea que estemos trabajando PCInt, Word, PowerPoint, estemos programando Java o cualquier otro. Lo primero que tenemos que hacer es guardarlo con un nombre. Y entonces lo vamos a guardar. Lo voy a guardar en el escritorio y es recomendable guardarlo en una carpeta. Yo le voy a poner en este caso ejercicios de algoritmos secuenciales. Ahora bien, ustedes como estudiantes me tienen que poner por lo menos su primer nombre a la misma carpeta y primer apellido. Así identifico quién ha realizado los ejercicios. Le dan clic en abrir. Y luego en guardar, ¿verdad? Le vamos a poner suma 1. Bien, ya que lo tenemos guardado, aquí aparece ya con el nombre, y tenemos organizado la carpeta donde vamos a guardar todos los ejercicios de algoritmos secuenciales, porque eso después los tienen que presentar como un portafolio de todo el trabajo realizado. Vamos a lo siguiente. En primer lugar, tenemos que declarar las variables. PCInt configurado con un perfil flexible me obvia que yo declare variables, pero necesitamos acostumbrarnos a hacer eso porque los lenguajes de programación son más estrictos y no nos lo van a permitir. Así que vamos a declarar las variables. Para declarar una variable yo uso el comando definir. Escribo la palabra definir, luego el nombre de la variable. En este caso vamos a la variable es primer número. Penum le puse de nombre y le pongo la palabra como, que es una palabra reservada del lenguaje, y después el tipo real y punto coma. Observen que ya se le quitó el subrayado y guardo los cambios. Hay algunos programas que me permiten, por ejemplo, hacer lo siguiente: poner una coma, y si todos las variables son del mismo tipo, las puedo definir en una sola línea. El otro es ese num. Este me lo está permitiendo también. Entonces, y la otra variable, la de salida, es suma 1. Ya no me está permitiendo esta tercera. Identificador no válido. Es que ya lo ocupé en otro programa. Yo ya lo había ensayado. Le voy a poner suma 2. Y por eso es que no me lo estaba permitiendo. Ahora bien, ya que tengo definidas las tres variables, le puse suma 2 porque ya tengo otro algoritmo con la variable suma 1. Guardo los cambios. Aquí yo ya definí, y los defino todos en una sola línea porque todos son reales. Ahora que yo he definido,
yo tengo que darle una instrucción a la computadora para que envíe un mensaje a la pantalla y el usuario final sepa qué es lo que tiene que hacer. Recordemos que el usuario final es la persona que solo va a ocupar el programa. A la persona que solo llega a ocupar el programa no le interesan los detalles de cómo está construido, cómo funciona. Eso nos compete a nosotros los desarrolladores de software. Pero como a ellos no, ellos solo llegan y lo ocupan. Entonces, para enviar un mensaje a la pantalla, vamos a ocupar el comando escribir. Y entre comillas y cerrado con punto y coma, el mensaje que vamos a ocupar. Voy a duplicar esto para crear una línea en blanco y que la información sea estéticamente mejor vista por los usuarios finales. Y entonces le voy a poner la indicación: digite el primer número y guardo los cambios. Después que envíe este mensaje, tengo que ocupar la variable donde voy a guardar de forma temporal en la memoria RAM ese número digitado por el usuario. Y la primera es esta, pnum. Yo puedo copiar, presionar control C o clic derecho copiar. Esto a veces me evita errores de digitado, que aquí digite mal la variable y sea diferente a la que he declarado. Entonces, para capturar la variable digitada del teclado, voy a ocupar el comando leer. Y el nombre de la variable que quiero leer o capturar del teclado, cerrado con punto y coma. Aquí yo ya estoy capturando ese primer número que va a digitar el usuario. Ahora bien, podemos reutilizar código. Para reutilizar código yo lo copio, lo pego y si es necesario lo modifico. Pero en este caso solo quiero una línea de por medio. No me lo agarró bien. Aquí tengo problemas, un poquito de problemas con el mouse. Ya lo vamos a hacer. Sí, fue para allá. Ok, aquí lo tenemos. Entonces, guardo los cambios nuevamente. Y para ahorrarnos tiempo, vamos a volver a recurrir a la reutilización de código. Bueno, para ser más exactos, de pseudocódigo. Porque el código es del programa y PCI no maneja lenguaje de programación, sino que es pseudocódigo. Entonces, voy a ocupar todas estas líneas de pseudocódigo, las voy a reutilizar, las voy a copiar y las voy a modificar. Las marco, presiono las teclas control C, o si quiero puedo hacer esto, clic derecho, copiar. Ambas formas van a dar el mismo resultado. Y clic derecho, pegar, o control V. Aunque yo prefiero ocupar el teclado. Entonces, esta indicación va a ser diferente. Aquí ya no me va a digitar el primer número, sino que el segundo número. Para guardar usando atajos de teclado hay que ocupar control S. Observen aquí en el menú archivo, guardar, y miren, acá está la combinación de teclado, la tecla control o CTRL para guardar los cambios. Ok, entonces el segundo número, la variable que me va a guardar es snum, así que solo modifico, borro esa P de primer número y le pongo la S de segundo número. Y entonces ya me va a aparecer un espacio habilitado en la pantalla de computadora donde yo pueda digitar y guardar en la memoria RAM ese segundo número. Aquí hemos hecho uno de los pasos más importantes y típicos del desarrollo de software o de la programación, que es ingresar datos al sistema o al programa por medio del teclado. Ahora que ya hicimos esto, vamos a seguir generando espacio en blanco. Mucho cuidado de borrar esto siempre tiene que estar al final. Y también, esto no hay que borrarlo, siempre tiene que estar al principio. Ok, bien, ahora bien,
Ya las dos variables, los dos números que se digitaron del teclado están en la memoria RAM, pero yo tengo que procesarlos. Por aquí tengo la fórmula. Me estorba esta cosa. ¿Qué es esta de aquí? Ahora, como la arreglamos porque suma 1 no me la aceptó, tuve que ponerle suma 2. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Vamos a buscar PCInt. Se me está escondiendo. Aquí está. Bien, yo puedo también, aparte de digitar comandos, insertarlos. Tenemos la barra de comando a este lado. Miren, estos son todos los comandos que podemos insertar. En este caso necesitamos asignar, porque vamos a hacer una fórmula. ¿Cómo vamos a hacer en el caso que queramos insertar? Vamos a dar clic y nos vamos a posicionar en la línea donde queremos insertar el comando. Y vamos a dar clic aquí, en el comando. Ok. Para crear la fórmula tengo que poner el nombre de la variable que va a guardar el resultado de esa fórmula. Entonces en este caso es este, suma 2. Borro donde dice ahí variable. Y le pego suma 2. Ahora yo necesito la expresión. La expresión se refiere a la combinación de las variables, en este caso el primer número que usted digitó, sumado con el segundo número. La voy a copiar y la voy a pegar. Voy a digitar el símbolo más, que es el símbolo de suma. Recordemos que los operadores aritméticos, la mayoría son iguales a los de la matemática normal, pero algunos cambian. Ya los vamos a ver en el desarrollo de otros ejercicios. Ahora solo hago un espacio. También lo puedo hacer pegadito, pero yo prefiero espaciado. Y aquí de un solo hasta lo voy a copiar con punto y coma, miren. Y ya lo tenemos aquí. Ahora bien, si bien ya lo tenemos acá, voy a guardar con control S. Ya puedo digitar ambos números del teclado y se va a efectuar esta operación, pero el resultado no va a ser visible porque yo tengo que decirle a la computadora que la suma de este número y de este otro número la envíe a la pantalla o la imprima. Entonces para eso tengo que ocupar siempre el comando escribir. Y aquí vamos a ocupar uno de las técnicas más importantes en programación, que es la de concatenar. Concatenar significa unir dos objetos. Puede ser una cadena de texto a un resultado numérico, o pueden ser dos cadenas de texto o dos resultados numéricos, unirlos para que se impriman o se presenten en pantalla juntos. Para eso voy a ocupar el comando escribir. Perdón, moví el mouse. Ocupo el comando escribir. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Digito comillas, punto coma. No, quizás punto coma no al principio. Entonces, el primer mensaje me va a decir la suma de, y voy a dejar espacio. Y entonces yo no le puedo poner la suma de 10, de 15, de 7, de lo que sea. ¿Por qué? Porque eso es lo que el usuario va a digitar aquí. Entonces le pongo la suma de lo que el usuario ha digitado aquí. Pero no se lo puedo poner así nomás. Tengo que ponerle una coma, el símbolo de más
Y entonces sí, la variable. Entonces lo que dijiste aquí va a aparecer al final aquí, la cantidad. Luego voy a ocupar otra vez coma. Voy a utilizar otra vez comillas. Y puedo ocupar, por ejemplo, la palabra más. Hay una cuestión, o puedo ocupar el símbolo, pero entre comillas me lo va a tomar no como un operador, sino que como letras. Más. Y observen que dejo espacio. Pongo coma. Luego pongo símbolo de más. Aquí el más lo estoy ocupando para concatenar. Y la otra variable. ¿Cuál es la otra variable? Este es el segundo número que usted o el usuario final va a digitar de la computadora. Presiono control C para copiarlo y control V, perdón, para pegar aquí. Y ahí va a aparecer en pantalla tanto la cadena de texto que dice la suma de más el número que usted digite primero, y después ese símbolo más con esos espacios unido al otro número que usted digitó del teclado. Pero usted no quiere eso, usted quiere la suma de esos dos. Entonces, por eso, va a digitar otra coma, nuevamente comillas, va a dejar espacio para que el número no quede pegado con las letras. Ese segundo número va a poner la palabra es, otro espacio, 2 puntos, otro espacio, y aquí va a concatenar este cálculo que ha hecho con esta fórmula. Pero no va a poner todo, sino que solo va a poner el nombre de esta variable. Ok. Digita coma. Nuevamente símbolo de más. Pega la variable. Y punto y coma. Ah, se me olvidaba. Es recomendable que haya un espacio en blanco también aquí. Para que tenga una mejor estética. El algoritmo. Y esto, para efectos de que sea mejor leído, voy a cerrar esto porque estorba. Aquí también podríamos borrar unas líneas con cuidado. Y aquí tenemos terminado el algoritmo. Con esto voy a poder sumar dos números. Ahora bien, guardo los cambios y para probarlo voy a hacer lo siguiente. Puedo dar clic aquí en ejecutar. Y me aparece, miren, la primera indicación. Digita el primer número. En la clase ya vimos esto. Esto es nada más como un refuerzo para aquellos que les ha costado un poco. Voy a digitar 7 y presiono la tecla Enter. Luego voy a digitar el número 2 como el segundo número y presiono nuevamente Enter. Y me da el resultado que es 9. La suma de 7 y 2 es 9. Voy a darle clic en reiniciar. Esto por motivos de tiempo no lo hicimos en clase y voy a probar números negativos. Vamos a sumar el positivo 10 más, le vamos a sumar un número negativo. Quiero ver dónde está. Ah, aquí está para negativo. Le voy a poner menos 4. La respuesta es 6. Voy a sumar dos negativos. Voy a darle clic nuevamente en reiniciar. Ahora voy a sumar dos negativos. Voy a sumar menos 3
y voy a digitar -11. Y presiono Enter. -14. Bien, prácticamente esto es todo. Recordemos que es bien importante el método de la caja negra. En los otros videos vamos a desarrollar otros ejercicios y también ya voy a tener preparada la guía de ejercicios para que los resuelvan en clase. Entonces, nos vemos en el próximo video. Practiquen, lean bastante los conceptos. Si usted no conoce los operadores, es bien difícil que logre hacer efectivamente los algoritmos. Hasta la próxima.